son capaces ustedes al día de hoy? En la vida. ¿De qué se sienten capaces hoy? ¿O se sienten capaces, por ejemplo, de presentar un examen? Sí. ¿Cómo? Claro que sí. Eso ya es distinto, ¿no? De diagnosticar un EBC, o sea, ¿qué sienten al día de hoy que pueden hacer después de haber tenido las clases? Perfecto, bien, ¿no? O sea, eso, acuérdense que tenemos objetivos y podemos tener objetivos a corto plazo, podemos tener objetivos a largo plazo y podemos tener cosas que nos sirvan para la vida, ¿no? O sea, seguramente habrá quien dice, pues yo después de la clase de hoy me siento capaz de levantar la mano y preguntar ante un foro de 75 personas con un experto qué significa el color rosita que están viendo, ¿no? Que eso no es algo que todo el mundo puede hacer. ¿De qué más se sienten capaces? Perfecto, bien. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Perfecto, muy bien. Y eso no es algo que cualquier persona sabe hacer, ¿no? Incluso médicos. O sea, médicos ya formados, les ponemos una resonancia y te dicen, híjole, pues yo no sé ni dónde quedan los ojos. ¿De qué más se sienten capaces? Perfecto, de eso se encargó el doctor Víctor. ¿De qué más se sienten capaces? Nervios del cráneo. Bien, hay alguien más con el trauma de la cara dorsolateral, eso no fue mi culpa. EBC, o sea, ya se sienten como bastante cómodos hablando de ciertas cosas que a lo mejor al inicio del curso, pues decían, híjole, no sé qué decir si me llegan a preguntar algo. A lo mejor ahorita dicen, me acuerdo de 3 cosas o me acuerdo de 5 cosas de cada uno de los temas que hemos visto, pero pues eso es mejor a como estaban. ¿De qué creen que vayan a ser capaces cuando estén en el servicio social? Ok, de llorar. Ok, de diagnosticar un paciente con más confianza. Perfecto, derivar cefaleas. Perfecto. Muy bien, acá nos decían organizar en cajas. Ese es el pensamiento neurológico, que van a ver que en ninguna otra especialidad se hace. Y es súper bonito porque si ustedes lo pueden traslocar, yo no lo puedo traslocar porque, bueno, pues yo odio todo lo que no sea neurología, pero si ustedes pueden lograr organizar de esa manera el conocimiento es mucho más fácil para su cerebro, ¿no? O sea, intentemos hacerle un favor a los hipocampos y hay que ayudarle a organizar todo esto. Bueno, ¿alguien más se cree capaz de hacer algo diferente en el servicio social? ¿Sí? Ok, procedimientos. ¿Ustedes creen que puedan publicar? ¿Qué les gustaría publicar? ¿Tumores? Ah, memorias, ok, publicar las memorias de mi triste rotación por neurología. ¿Qué más creen que se puede hacer en cuanto a publicaciones? Reporte de casos, EBCs. Ajá. Perfecto. Y uno diría, pues híjole, yo como pasante del servicio social puedo publicar. Sí. ¿Dónde creen que pueda publicar alguien que esté en el servicio social? ¿En qué tipo de revistas? Revistas chiquitas del TEC de Monterrey, ¿ok? ¿En qué otras revistas? ¿Ayudante de alguien? Ok, perfecto. ¿Alguien puede leer el título de este artículo? Perfecto. ¿Quiénes son los primeros 3 autores? Xochitl y Ricardo Villanueva. ¿Y alguien alcanza a leer acá arriba? ¿Saben cuál es el journal hoy en día más famoso?
famoso, más profesional en cuestiones de neurooncología del año 2022, y lo hicieron durante la pasantía. 3 pasantes, y de verdad que Víctor, acá está también, está Marco Antonio Rodríguez, que es un neuropatólogo de Ciudad de México, y Víctor y yo pues que nos juntamos los viernes en la mañana y les decimos, sí, van bien, a ver, no, esto, mejor búscale tal artículo. Pero ellos 3 solitos hicieron esto. Entonces, si yo me regreso a esta diapositiva, pues todos ustedes son capaces de hacer esto. O sea, si ellos 3 lo hicieron, pues lo único es que se pusieron las pilas, se acercaron, nos preguntaron de un tema novedoso, un tema pues que no se había publicado previamente, y lograron publicar en la revista más importante de neurooncología del mundo. Entonces, son capaces de todo. O sea, si yo el día de mañana les pregunto en su ceremonia de graduación de qué son capaces, pues a mí me gustaría que me dijeran de todo. O sea, porque digo, pues no sé, a menos de que les amputen la pierna y que quieran correr un maratón, seguramente se puede también, ¿no? Pero todos tenemos el mismo cerebro. La única cuestión es cómo lo queremos usar. Bien, entonces, conceptos de utilidad en neurooncología. Neurooncología es bien padre porque a nadie le gusta, nadie sabe. O sea, de verdad, o sea, a los neurólogos no les gustan, los oncólogos no les gustan los tumores cerebrales. Entonces, pues yo creo que no alcanzamos a ser 10 los neurooncólogos en todo México. De tal manera, pues que todos conocemos todos los pacientes que tienen tumores. Eventualmente, ¿no? De repente, pues si hay oncólogos que medio ven ahí pacientes con tumores cerebrales, pero si a un oncólogo le preguntamos ¿para qué sirve el lóbulo parietal? No tiene idea. O sea, de tal manera que los oncólogos pues se dedican, claro, a dar quimioterapias, a dar radioterapia, pero entonces el control completo del paciente se pierde o tiene que recaer en muchos especialistas, y es más difícil para los pacientes estar haciendo diferentes consultas. Entonces tenemos conceptos de utilidad que vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. El primero, hay muchas diapositivas que las tomé del libro de Barinaga Rementería. El capítulo de Neuronco lo hizo Mónica Sierra, lo hice yo, y estas diapositivas las hicimos juntas. Entonces, si alguien las quiere, con mucho gusto les puedo pasar no solamente ese capítulo, de todo el libro lo tenemos en diapositivas. Entonces, el primero es el índice de Karnofsky. El índice de Karnofsky significa qué tan desmejorado está un paciente, ¿no? Entonces, alguien que tiene un índice de Karnofsky del 100%, pues es un paciente que ni siquiera nos damos cuenta que tiene alguna alteración. O sea, nosotros lo vemos en la consulta y decimos, oye, pues yo no encuentro ninguna cosa. Ah, pues es que me operaron, pero me operó un doctor súper bueno y entonces no se me nota nada, pero mira, aquí está la cicatriz. Ah, bueno, no hay un signo clínico. El paciente es completamente independiente para todo. 70% es el número en el que nosotros podemos decir que a un paciente le podemos ofrecer muchas más cosas. Menos de 70% significa que es un paciente que ya está postrado, que requiere muchos cuidados de la familia o de médicos, y entonces pues no podemos ser tan agresivos con eso. Y 0% pues es un paciente al que ya no hay que hacerle nada. La sobrevida global significa el tiempo desde que se hace el diagnóstico de un paciente. Si el día de hoy, que es 18, ¿qué es 18? Sí. 18 de abril, llega por la tarde un paciente conmigo y me dice, oye, pues yo traigo esta resonancia porque tengo dolor de cabeza y tiene un tumor. Hoy empieza el día 1 de su enfermedad y la sobrevida global es desde hoy hasta que el paciente vaya a fallecer. Y esto de la sobrevida global nos ayuda mucho porque entonces nosotros podemos dividir a los pacientes de acuerdo a sobrevidas. Un paciente que tiene un glioblastoma, el 5% va a tener una sobrevida a 5 años. En cambio, un paciente con un meningioma, 95 hasta 97% van a tener sobrevida a 5 años. Normalmente ponemos estos puntos de corte 3 años, 5 años, 10 años. La supervivencia libre de enfermedad es el tiempo desde que nosotros empezamos un tratamiento a que el paciente va a recurrir. Entonces, si hoy, por ejemplo, yo empiezo radioterapia y quimioterapia a un paciente que tiene un glioblastoma y este paciente a los 6 meses empieza a tener crecimiento de ese tumor, empieza a tener crisis convulsivas, entonces nosotros decimos, dejó de funcionar el tratamiento
y volvemos a tener que hacer un corte. Entonces el periodo libre de enfermedad en el que estábamos se cortó, regresó la enfermedad y hay que empezar algún otro tratamiento. La estabilidad de la enfermedad la vamos a ver tanto clínicamente como por resonancia magnética. Nosotros le hacemos resonancias cada mes y medio, cada 2 meses. Y podemos ir viendo si, por ejemplo, en el FLAIR hay un aumento del volumen del edema cerebral, y entonces pues eso nos habla de que hay actividad, ¿no? Tiene más realce en el contraste, o está hiperperfundido, o tiene cambios en la espectroscopía. Y clínicamente, si nosotros tenemos un paciente que no tiene crisis convulsivas, pues decimos está estable. Oye, pero este paciente que estaba súper estable, de repente empezó a tener más crisis, seguramente ese tumor está creciendo. O un paciente que tiene un déficit agregado, pues significa que ya no está estable la enfermedad. Y los datos de progresión, pues al revés, ¿no? Cuando en resonancia magnética tenemos alguna realce con el contraste, o tenemos aumento en el FLAIR. El Karnofsky. O sea, si nosotros, de los que están aquí, tendría que ser el Karnofsky, porque si, por ejemplo, yo tengo un paciente con un 30% de Karnofsky, pues yo a lo mejor no me voy a ir por tratamientos agresivos. En cambio, si tengo un paciente que tiene un 100% de Karnofsky, pues vámonos, ¿no? O sea, ponte el cinturón de seguridad del casco, amárrate, porque ahí te va. Entonces, el marcador más importante para decidir el tratamiento es la edad del paciente y qué tan apto o no está para que le vayamos a dar algún tratamiento. En neurooncología utilizamos Karnofsky. En oncología general utilizan el ECOG, que es muy parecido, solamente que en el ECOG tiene nada más 5 números. No me veo. ¿Hasta ahorita alguna otra duda? ¿Sí? Ok, entonces el Karnofsky tenemos todo este puntaje. No es necesario que se lo aprendan todo, porque bueno, pues ustedes se meten a internet, le ponen Karnofsky y ahí viene. Pero lo que sí es importante es que vean, pues 100% es alguien que no tiene signos o síntomas, 90% pues es capaz de ser normal, actividad normal con algunos datos, acá con dificultad, y aquí se puede cuidar, pero no puede ser actividad normal. Entonces de aquí hacia abajo es un paciente en el que tenemos que ir a pensar 2 veces si en realidad le podemos dar un tratamiento más agresivo, porque entre más agresivo le demos el tratamiento, probablemente más va a bajar esto, por lo menos en el corto plazo. Entonces, pues sí, también tenemos que ver la red familiar, etc. Bien, vamos a clasificar los tumores cerebrales en 2 tipos. Entonces, puede ser dependiendo de la célula de origen, en primarios y secundarios, o puede ser según la localización en intra y extraaxial. Entonces, el caso número 1, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo. Perfecto, doctor. Caso: una mujer de 70 años de edad, diestra, profesora de universidad jubilada. Hace 2 años, con desaliento, pérdida de motivación y aislamiento de amistades cercanas. Inició con cefalea pulsátil que la despierta por la noche. Perfecto. Si nosotros tuviéramos ahorita, ¿cómo tiznamos? Pero no importa, si tuviéramos que empezar ahorita con sintomáticos, ¿qué sintomáticos pondríamos? Primario, secundario. Perfecto. ¿Con base en cuáles de las letritas del SNP 4 o del SNP 10 o del SNP 20? ¿Edad? ¿El inicio? Pulsátil también es. ¿Ok? Es normalmente con quemos de posición, pero esta vez le pueden agregar otra P. Pero bueno, por lo menos, pues tenemos que tiene 70 años, entonces, y tiene no nada más el dolor de cabeza, pues tiene además esto que si nosotros buscáramos alguno de los síndromes ¿cómo? Alteración de funciones mentales, perfecto. ¿Y dentro de funciones mentales algún otro? Búsquenle más en el fondo, en el cajón, hay unos que se llaman síndromes frontales. Lo del aislamiento y la pérdida. Frontal, frontal medial, dorsolateral u órbito frontal. Frontal medial, ¿no? El dorsolateral nos daría problemas de ejecución
Y el ornitofrontal, pues andaría ahí la viejita encuerada en algún lugar o regalando dinero. Bien, entonces... ¿sí? Todos son de demencia, ¿no? Realmente. No, ¿No? porque esta señora no tiene una demencia. Acuérdense, ¿cuál era el diagnóstico? Ya les dio Carmen en el lunes la clase, ¿no? Bueno, no llegamos a Ajá, o sea, tenemos que tener una actividad, alteraciones de actividades básicas de la vida diaria. Acá no nos dicen si sí o si no, pero bueno, esta señora pudiera ser, pero no necesariamente, ¿no? Y no significa que sea algo demencial. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un tumor en esa zona, por lo que tiene el paciente, o un absceso, es un síndrome frontal medial, dorsolateral u orbitofrontal que no se debe localizar, pero dependiendo de la etiología, es si nosotros le podemos llamar que es algo demencial o un deterioro cognitivo mayor, o si tiene alguna otra etiología, ¿no? Por ejemplo, un absceso, pues se trata de la demencia. Bien, ¿qué opinan? Que el doctor Jorge Paz esté orgulloso y el doctor David Bañuelos más. Ok, entonces, ¿este corte cómo se llama? Axial, perfecto. ¿Y este de acá? Coronal, perfecto. ¿Se acuerdan que estamos al revés, no? O sea, si nosotros nos acordamos de cómo está el paciente, están acostados así, de tal manera, esto es lado derecho, esto es lado izquierdo. ¿De qué lado tiene? Perfecto. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, tiene una lesión. ¿Qué secuencia es? De 2, perfecto. Entonces tiene una lesión, es redonda. ¿Qué es todo esto que está aquí? Edema. Edema, perfecto. ¿Y qué está sucediendo con la línea media? Perfecto, tiene una herniación subfalcina, también lo vieron con el doctor Víctor. ¿Se acuerdan todas las cosas que son capaces? Sí. Vayan anotando. Entonces, tenemos una lesión frontal del lado izquierdo que en T2 nos muestra una herniación subfalcina con edema y están desplazando estructuras de la línea media. Perfecto. Acá en el coronal, pues ni siquiera hay como que vemos medio apachurrados los ventrículos laterales, pero también los tenemos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre qué tipo de lesión pudiera ser? Si es un meningioma. Perfecto. Si nosotros pudiéramos pedir una secuencia específica para estar seguros de que es un meningioma, buscaríamos el T1 con contraste, ¿no? Acuérdense que el contraste pasa directito por las meninges. Este de acá es un T1 con contraste. Entonces, ¿se fijan cómo tenemos un realce homogéneo? Se ve ahí como si fuera una piedrotota, ¿no? Acá entonces axial, coronal y sagital. Y pues lo que ustedes acaban de hacer es semiología radiológica. Igual que cuando nosotros nos ponemos un estetoscopio y escuchamos un pulmón y le decimos que el paciente diga 33, 33, 33, que respire profundo. Nosotros podemos escuchar el murmullo vesicular y decir si el paciente tiene un frote, si tiene neumonía, si tiene alguna otra condición. Lo mismo podemos hacer nosotros a través de la imagen. Entonces, pues el doctor David decía hace rato, pues es una biopsia virtual. Sí es cierto. O sea, si nosotros podemos interpretar correctamente una resonancia, pues nos va a ayudar muchísimo para poder determinar la causa o la probable causa. Entonces, creo que fue el semestre pasado que di una charla, no sé si alguien vino, sobre los tumores que hablan. Pues los tumores a veces gritan cosas psiquiátricas, ¿no? Entonces, aunque nadie vaya a querer ser neurólogo, si hay psiquiatras, si alguien tiene vecinos, si su abuelita, y de repente empiezan con lo mismo que esta señora, desaliño, apatía, depresión, y a alguien no se le ocurre hacerle una resonancia magnética para encontrar un meningioma frontal, pues esa señora se quedó con diagnóstico de una demencia toda su vida, cuando se puede quitar ese tumor y la paciente idealmente regresa íntegro. Entonces, los radiólogos siempre piensan en comida, ¿no? Nunca se han fijado que el signo de la palomita del maíz, el signo del cono de la nieve, etc. Entonces, esto es, pues no sé si es idea de Víctor, pero bueno, Víctor vino a enseñarnos a todos esto de la gelatina. ¿Se acuerdan de las lesiones intra y extraaxiales? Perfecto. ¿Les platicó Víctor de la teoría de la gelatina? No. Ok. Entonces, imagínense que bueno, ¿de qué están hechas las gelatinas? Grenetina, ¿no? Es un polvito, le echamos agua y entonces esa grenetina se disuelve, se hace como
cuajillo y entonces pues tenemos esa gelatina. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta de acá? Las capas. Ajá. Si nosotros quisiéramos quitar un pedazo de fresa, ¿pudiéramos hacerlo sin alterar mucho la estructura de la gelatina? Sí. Sí, ¿no? O sea, se puede entrar y a lo mejor quitamos la fresa por pedacitos, pero se puede quitar. ¿Qué pasa si nosotros queremos quitar, por ejemplo, esta, ¿cómo se dice layer? Esta capa de aquí. ¿Se altera la estructura? Sí. Completamente, ¿no? Y además dices, híjole, pues ¿dónde empezó? ¿Dónde terminó? Acá está como muy claro, ¿no? Esto es fresa, no, esto de acá es durazno, esto es uva. Entonces acá dices, híjole, pues, y si tenemos de colores está buenísimo, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo nada más quiero quitar la verde, pero donde la gelatina sea de todo el mismo color, pues ahí sí es un rollo. Entonces, de eso se tratan las lesiones intra y extraaxiales. Las lesiones extraaxiales, que no solamente aplica para neurooncología, aplica para cualquier tipo de lesión. Las lesiones extraaxiales son la fruta, las lesiones intraaxiales es la grenetina. De tal manera que qué estructuras podemos tener como frutas: meninges, vasos sanguíneos, ependimomas vienen de células ependimarias, eso sería grenetina, son células que nacieron en el sistema nervioso y que son autóctonas, son normales que vivan ahí. Perfecto, entonces por ejemplo podemos tener meninges, metástasis, por ejemplo células que vienen de algún otro sitio, y los vasos sanguíneos, ¿cierto? Sí. Si nosotros quisiéramos pensar en estas capitas de grenetina, entonces podemos tener astrocitos, ependimocitos, oligodendrocitos, neuronas. Y entonces de cada uno de ellos, cuando empiezan a tener una replicación descontrolada, podemos tener astrocitomas, ependimomas, oligodendrogliomas o gangliogliomas. La terminación oma es tumoración. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de tumores intra y extraaxiales. Ustedes me dicen si es intra o si es extraaxial, ¿va? Va. ¿Glioblastoma? Intra. Perfecto. ¿Cuál es la célula de dónde viene? De la glía o de los astrocitos. Perfecto. ¿Schwannoma? Extraaxial, ¿de dónde viene? De las células de Schwann, de la vaina de mielina. Perfecto. Extraaxial, ¿de qué tipo de células vienen? De las meninges. De las meninges, ustedes no se compliquen. Astrocitoma, intra, perfecto. Cavernoma, extraaxial, perfecto. Entonces ya todo el mundo es capaz el día de hoy de hacer diferencia entre lesiones intra y extraaxiales. Ahora, la segunda manera de dividirlos es primarios y secundarios. Así va a venir su examen. Entonces les vamos a poner así la respuesta. ¿Cuáles son los tumores secundarios? Metástasis, excelente, son unos genios. Perfecto, entonces primario significa que los tumores o que estas células son autóctonas, que nacieron y pertenecen al sistema nervioso, no importa si son intra o extraaxiales, pero es normal que las encontremos en cavidad craneal. Ahora, las células que vienen de otro sitio, pulmón, mama, colon, piel, van a ser externas y es a lo que les llamamos metástasis. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí pues nos puede dar tumores, absolutamente todo. Entonces, pues imagínense lo divertido que es la neuronco, porque tenemos que integrar oncología, neurología, radiooncología, neuropatología, neurocirugía. Para quien quiera, bienvenidos. ¿Saben de dónde viene la palabra glía? De sostén, de glue, exacto, de pegamento. Entonces, pues de ahí que eso sea el tipo de tumor más frecuente de los no benignos en sistema nervioso central. Entonces, podemos tener, estas son dos grandes diferencias: tumores gliales, que podemos tener gliomas, por ejemplo, astrocitomas y oligodendrogliomas, y los ependimomas, y los no gliales. De nuevo acá, no estamos haciendo diferencia entre intra o extraaxiales, dependiendo del tipo de células.
A los pacientes y a los familiares yo les digo, bueno, pues si nosotros nos imaginamos que el cerebro es una casa y que por ejemplo tiene paredes, las paredes es la glía, son los astrocitos. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos en una casa? Pues paredes o estructuras de sostén. Por ejemplo, las neuronas quizás serían los focos o las redes de ese tipo. Los meningiomas, por la pintura que está por fuera, dependiendo de qué tan rápido van creciendo, pues es que nosotros podemos verlo incluso por resonancia. Y bueno, finalmente el diagnóstico siempre se hace por histopatología, siempre, porque van a llegar los pacientes que digan, no, es que pues a mí no me operen, denme el tratamiento y ya. Hay una serie muy bonita del maestro Delattre en la Salpêtrière que nos dice que hasta el 30% de las resonancias se pueden equivocar, aún leídas por un experto, y pueden diagnosticar tumores cerebrales cuando en realidad hay alguna otra condición. Entonces siempre vale la pena, por lo menos, tener una biopsia. ¿Hasta ahorita dudas? No. Ok. Por localización, nosotros nos podemos dar una idea. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos supratentorial, pues así de rápidamente vemos que es la que más palabritas dice, ¿no? Astrocitoma, meningioma, oligodendroglioma, metástasis, linfoma. Lo que ustedes quieran lo podemos encontrar en lóbulo frontal. Cerebelo o tallo, schwannomas, meningiomas, los que antes llamaban pines. En la región pineal, tumor pineal, germinales, astrocitomas, meningiomas, quistes pineales, teratomas, metástasis, un montón de cosas. Ventrículos laterales, tenemos también sobre todo neurocitoma central y ependimomas. Tercer ventrículo, ¿todos saben dónde está el tercer ventrículo? Perfecto. Entonces, el tercer y cuarto ventrículo son prácticamente los mismos. Ángulo poncerebeloso es una pregunta que les encanta específicamente al doctor Víctor García Navarro hacerles cuando ya estén rotando en clínica de neurología y neurocirugía. Entonces, en ángulo poncerebeloso, sobre todo 3 lesiones: schwannomas, meningiomas y quistes epidermoides. Y en la región celar, encilla turca, adenomas, craniofaringiomas y gliomas. Esto pues ya lo saben porque lo vimos todo la primera semana, pero por localización nosotros también podemos ir a inferir la clínica, o al revés, de la clínica inferir dónde está ese tumor. Entonces, por ejemplo, lesiones del lóbulo frontal nos van a dar cambios en la personalidad, todos los síndromes frontales, síndrome de neurona motora superior, apraxia, afasia, crisis compulsivas. Lóbulo parietal, crisis, alteraciones en la memoria, efectos campimétricos, afasia, dependiendo de la lateralidad del paciente. Parietales, alteración en la sensibilidad, afasia, neglect. Y en lóbulo occipital casi siempre vamos a tener alteraciones visuales. Sí. En tallo, nervios del cráneo y vías largas, exacto. Acuérdense que aquí no vamos a ver los síndromes alternos del tallo porque esos son específicos de algo vascular. Se pueden parecer, pero no son como tal los alternos del tallo, porque no tienen un territorio vascular, pero podemos tener neuropatías craneales, alternos del tallo, idem, hidrocefalia, vértigo, náusea, vómito. En la región pineal, hidrocefalia y síndrome de Parinó. ¿Alguien se acuerda cómo era el síndrome de Parinó? Es igual el de los ojos hacia abajo, ¿Sí? como dicen de sol, Ajá, de sol naciente. Tienen limitación para la supraversión, tienen alteración también en la convergencia. Muy bien, eso es algo súper localizado. Nosotros desde que le estamos revisando los movimientos oculares al paciente decimos, y ya le cayó la mandada en la región pineal, ni modo, ¿no? Pero bueno, pues nos ayuda mucho para poder ir dirigiendo los estudios. Tercer ventrículo. Y en cerebelo, pues todas estas que tenemos acá. Acuérdense que cerebelo y en general fosa posterior va a tener mucho menos compliance para tener hipertensión intracraneal, que es uno de los datos de tumoraciones cerebrales. Cuando tenemos alguna lesión en fosa posterior, pues tenemos que ir a darle tratamiento más rápidamente. Bien, entonces, ¿alguien de los que está aquí adelante alcanza a leer estas letritas? ¿Nos puede ayudar? ¿Sí? Hombre de 57 años, conductor de autobús, hipertenso en tratamiento con losartán, una tableta cada 24 horas. Desde marzo de 2020, diplopia progresiva. A la exploración, alteración en movimientos oculares y síndrome piramidal no denso hemicorporal izquierdo, 4 de 5. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué localización tendría?
Fíjense, antes de saber si es intra o extraaxial, es frontal, temporal, parietal, cerebeloso. Tiene un sexto y un piramidal. Tallo. Perfecto, excelente, bien hecho. Tenemos datos localizadores. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tercero, nosotros decimos, pues, o sea, no hay algún otro sitio que nos pueda dar dosis más que un tercero. Sexto, acuérdense que da vueltas mortal para atrás, o sea, tiene un trayecto muy largo. Entonces, no necesariamente es localizador, pero lo primero que yo también hubiera dicho es, tiene algo en tallo. En mesencéfalo, sí. Solamente cuáles son los nervios del cráneo. Exacto, es un poquito más abajo, ¿no? En el puente. Perfecto. Y entonces, ¿aquí alcanzan ustedes a ver algo? Sí. Ajá. Como esto es una imagen estática, pues lo único que nosotros podemos decir es que parecería que el ojo del lado derecho está en aducción o que está en que tiene endotropia. Exotropia, endotropia. Ahí creo que le pedíamos que volteara a ver. Fíjense, ahí está, ambos ojos se alcanzan a hacer de ese lado. Y del lado derecho tiene limitación para la exotropia. Entonces, efectivamente, tiene un sexto. ¿De qué lado? Derecho. Derecho, perfecto. Vic, tenemos que acabar a las 11, ¿verdad? ¿Quién tiene clase a las 11? Ok, bueno, ahorita nos damos la red. Entonces, pues decíamos que de todas las localizaciones, seguramente si nosotros tenemos que buscar un trayecto en donde podamos localizar tanto el sexto como el piramidal, sería en esta parte del puente, ¿no? Y entonces les voy a enseñar las resonancias. Esto de aquí es el cerebelo, acá arriba está el cuerpo calloso y aquí ahorita va a salir el puente. Ustedes me dicen cuando vean la lesión. Ya, exacto, ¿dónde la vieron? Ustedes me dicen ya, y yo paro. Ahí. Exacto, entonces, si se fijan, esto es el tallo, acá esto que parece, a mí toda la vida se me ha figurado como un periquito, ¿no? Así como un colibricito. Aquí está la cabeza con el piquito, la panza y aquí las patitas. Mesencéfalo, puente y tallo, cerebelo en la parte de aquí atrás. Allá no sé si alcanzaban a ver, esto es, ¿qué tal la maraca? El piquito, la cabeza, el puente y el bulbo. Y entonces aquí vemos algo, ¿no? Esto de aquí, si nosotros nos regresamos a la resonancia previa, esto estaba aquí, es el puente, y hay enfrente de el puente. La hipófisis, sí, pudiera ser. Entonces, si nosotros tuviéramos que elegir algún tipo de tumor, seguramente, y así lo hicimos, dijimos, pues o es de hipófisis o es un cordoma de Clive. Ya son neurólogos. Cordoma de Clive. Ese es el pensamiento, ¿no? A ver qué clínica tiene el paciente, dónde lo puede localizar, hay que hacerle la resonancia, que está cerca, que empezó a crecer de forma desmedida, que está empujando esas estructuras. Y así se tienen los diagnósticos. Entonces, pues felicitaciones, ya son todos neurólogos. Bien, no me voy a entretener mucho porque ya vieron ahorita lo de semiología radiológica. Nada más rápidamente, pues nosotros podemos tener, por ejemplo, lesión única o lesiones múltiples, y eso nos ayuda mucho a decidir qué tipo de problema tiene el paciente. Si nosotros vemos un paciente que tiene una lesión única que realza en anillo, todo lo que está aquí alrededor es contraste. ¿Qué diagnóstico pudiéramos tener? Glioblastoma, bien, o sea, tendríamos que preguntar, oye, ¿cómo está la inmunidad?